Bienvenido a ATR MotoGP, un canal de MotoGP que te he estado viendo y sé que te gusta mucho la Fórmula 1 y sé que la analizas muy bien, la aerodinámica. Y ayer te estuve viendo, ayer, en YouTube y en Twitch, en tu canal de YouTube y Twitch, y te estuve viendo algunos vídeos, ¿vale? O sea que bienvenido y gracias por entrar aquí a intentar abrir los ojos a la gente de MotoGP que falta nos hace, ¿de acuerdo? Vamos a intentarlo. Vamos a ver si podemos. Muy bien, pues aquí te saludo en el chat. Sí, sí. Estamos viendo aquí tu enlace, ¿de acuerdo? A ver, a petición de la gente del canal, sobre temas de aerodinámica, sobre todo de MotoGP, bueno, aerodinámica o lo que tú quieras, Jero, no vamos a marcar un tema, ¿vale? Yo Pero sí estoy que, abierto, vamos, a las dudas que haya. las dudas que haya. No tengo ningún problema. De acuerdo. Entonces, te expongo un poco en contexto, ¿no? MotoGP, ¿no? No sé tú si te mueves mucho por los ambientes de MotoGP o no, pero hay una especie de que... Un poquito iba a decir, pero Un vamos, poquito. sí he visto algunas carreras este año y he visto algunas cositas, pero es verdad que no lo sigo como la Fórmula 1, ¿no? Vale, pues hay una especie de queja común, bueno, yo soy el primero en quejarme, ¿no? Al tema de la información, ¿de acuerdo? Desde la parte oficial de los equipos, desde el campeonato, tenemos la sensación de que en MotoGP se explican menos cosas que en Fórmula 1, ¿de acuerdo? Entonces, en Fórmula 1, cuando tú pones un canal, por ejemplo, DAZN, por ejemplo, están siempre con los análisis, con los alerones, con no sé qué, y te explican, bueno, está Albert Fábrega explicando las cosas y tal. En MotoGP no pasa tanto, o casi, o pasa muy poco. Entonces, estamos un poco con el discurso de un deporte genérico, ¿no? Yo qué sé, natación, movimiento, ciclismo, ¿no? Gana el que más corre, ya está. Hostia, no sé, ¿no? Yo he hecho ahora un clip sobre Márquez explicando un poco los dos conceptos de reglamento que hemos tenido, ¿no? Cómo han influido, ¿no? Para que uno esté un día en un sitio y luego esté el otro, ¿no? Que creo que esto en Fórmula 1 se hace, ¿de acuerdo? Esa es un poco la queja que tenemos. No sé si tú, desde tu posición de Fórmula 1, crees que tenemos un poco de razón, que estamos mal informados, o crees que en Fórmula 1 tampoco se explica tanto como nos queremos nosotros. A ver, hombre, desde el punto de vista de la ingeniería sí es verdad que hay mucho oscurantismo, pero en Fórmula 1, en motos, en rally, en todo. Lo que pasa es que yo entiendo también que el aficionado que no conoce o, vamos, que no está instruido, ¿no? En lo que es la ingeniería, pues efectivamente no le va a meter ahora todo ese paquete. Pero sí es cierto que en la tele, concretamente en la tele y en Fórmula 1 también pasa, quizá Albert Fábrega no, pero sí pasa con otros que a mí me faltan explicaciones también. Ya. Básicamente creo que está un poquito escaso. Pero ya digo, lo de las motos no lo sigo tanto, no sé hasta qué punto, pero la Fórmula 1 sí es verdad que hay de vez en cuando alguna explicación y sencillas, pero yo creo que escasean, que debería de explicarse un poquito mejor. Vale, pero ¿tú crees que esto que has dicho es a nivel tuyo como ingeniero, ¿no? Eres ingeniero, ¿no? Me has Sí, dicho, sí, ¿no? sí. Es ingeniero. Entonces, a nivel ingeniero, a ti te puede faltar información, pero a la gente del domingo, al final, a la gente del domingo, los que hacen que esto sea rentable son los que se sientan el domingo a ver la tele, que no son ingenieros, son gente que pone las carreras porque le gusta ver los coches y tal. ¿A estos crees que también les falta información? Lo digo porque a veces en las carreras de Fórmula 1 dice, yo sé, ahora pondrá el neumático medio y el Red Bull, no sé qué, no sé cuántos, y te explican el porqué de lo que pasa, un poco por encima, ¿vale? Eso en MotoGP no pasa, ya te digo. O sea, aquí sale uno, desaparece y dice que tiene problemas mentales. Básicamente es lo que se dice de un piloto que tiene problemas con el neumático. Eso es lo que se dice en MotoGP. A modo resumen rápido te lo he explicado, ¿eh? Hombre, a ese nivel no. En la Ah, Fórmula vale. 1 todavía se explican las cosas. No, a ese nivel no. Hasta ahí, eso de que un piloto desaparezca en la tabla de tiempo no, es que está pasando una mala racha el hombre. No, eso hasta ahí no Aquí llega. se llega a decir que cuando firman el contrato, los pilotos para renovar ya bajan los brazos y ya se pasean, ¿sabes? Eso se llega a decir en MotoGP, ¿sabes? Que es brutal, pero bueno. Entonces, ahora la situación de MotoGP es que, bueno, hace unos años, a partir del 15 creo, 15 con Yamaha, empezaron a introducir unas alerones delanteros en la cúpula de la moto, ¿no? Y eso ha ido evolucionando, ¿no? Ha ido evolucionando y hemos estado pues 15, 16, 17, 18, 19 con unos alerones que te cagas y nadie decía nada, ¿de acuerdo? En el año 20, aparte de eso, entró un neumático trasero diferente a MotoGP, que también para mí condicionó todo, y a partir del 20
eso más el Whole Shot, que entró también en el 2021, creo que Miller en el 20 empezó a probarlo y luego en el 21 ya se llevó, eso ha derivado a que la aerodinámica de las motos, la aerodinámica de las motos se está cargando el campeonato MotoGP. Eso es un poco el resumen rápido. Entonces digo, ostras, yo mi argumento siempre es, bueno, hostia, gracias Nico Abad por la raid, tío. Gracias, Nico. Un saludo, tío. Y a ver cómo te pones en modo MotoGP, que te echamos de menos, Nico, que te lo he dicho antes por privado. Y esperamos tus vídeos sobre MotoGP, tío. No, que ha hecho una raid Nico Abad, ¿vale? Yo soy de ese argumento, ¿no? Que hasta el 19 había muchas salas y nadie se quejaba porque se pilotaba realmente bien y libre, o sea, Márquez no se quejaba de eso, y ahora sí que se están quejando cuando las salas, precisamente desde el 19, que es la era post-Lorenzo, Lorenzo estuvo en Ducati, se quejó de las salas, y trabajaron en un sistema de que la carga aerodinámica en curva fuese inferior, ¿vale? A partir de ahí Ducati empezó a trabajar en eso, y hemos derivado a eso, o sea que la aerodinámica ha evolucionado del 19 al 22 en este aspecto, ¿no? En que la moto no penalice tanto en curva, o sea que por este argumento lo del 19 o 18, 17 debe ser peor para el pilotaje que lo de ahora, sin embargo se está hablando ahora, ¿vale? Eso es un poco mi argumento. Entonces, ahora empezamos a hablar de esto. Tú has visto las MotoGP, ¿no? Has visto Ducati, Aprilia, más o menos las tienes un poco, ¿no? ¿Las familiarizado con ellas? Totalmente, el concepto lo tienes, ¿no? Tengo en la cabeza. Sí. Y así de entrada, ¿qué moto? O sea, tú como ingeniero, tú ves pasar las tres, ¿no? O sea, estás en la tele, ves pasar las tres. Esta. ¿Cuál es la primera que a ti te llama la atención como comparación a un Fórmula 1, dijéramos, ¿no? Que dice, hostia, esta es la buena. ¿Cuál es la que a ti te crees que es, desde fuera, la que más te atrae en este aspecto a ti? A ver, particularmente aquí sí tendría que decir, Ducati me parece que está muy adornada de aditamentos y eso en aerodinámica a veces no es bueno. Digo a veces, no digo que siempre. Y por otro lado, Aprilia, que ya estuvimos hablando ayer precisamente por privado que te comenté, me llama la atención las alas delanteras, sobre todo, la forma que han escogido y la inclinación que le han dado. Es algo que pienso que está muy cuidado y muy estudiado, más que a otras motos. Ya no... Hombre, conforme luego te vas fijando en detalles, te vas viendo que están todas muy cuidadas. Se nota que hay un trabajo aerodinámico más intenso que el que había hace años. Y poco a poco lo van refinando. Supongo que también es aprendizaje que van teniendo la misma gente del mundillo. Pero sí, lo de Aprilia me llamó la atención. Porque además, cuando una moto inclina, hay que tener muy en cuenta que la carga aerodinámica que generas cambia mucho, se vuelve asimétrica. Entonces, concretamente en el concepto de Aprilia, lo que me gusta es la utilización de un ala de dos elementos en vez de un ala simple. Y sobre todo la posición en la que van y la inclinación, como he dicho, que tienen. Es algo que sí me llamó la atención cuando me enseñaste las fotos, cuando ya lo he visto más de cerca. Porque es algo que yo particularmente esperaba que tuvieran en cuenta, pero cuando vi las primeras alas hace ya años, me llevé la sorpresa de que no se tenía tan en cuenta. Y entiendo que lo que buscaban era simplemente carga bruta. Ahora se ve un trabajo bastante más refinado en todas, pero el de Aprilia concretamente me ha gustado bastante. Eso no significa luego que, a ver, el rendimiento hay que buscarlo, ¿no? Pero y ni significa que a mí me guste más o menos, no significa que luego sea que esté mejor o peor. Luego hay que refinar, hay que seguir mejorando y hay que seguir buscando el rendimiento y digo rendimiento y no prestaciones porque es muy importante ser eficiente y sobre todo en una moto, más incluso que en un Fórmula 1. Al menos es como yo lo veo. Jero, hay una primera comparativa, ¿no? Que es el paso por curva de una moto de un coche. El coche tiene mucha más velocidad en curva, entonces la superficie de la moto, de las alas de la moto, son muy inferiores al de un coche, también la moto pesa menos. Entonces,
Claro, entonces la gente dice, es que la moto en curva tampoco va tan rápido como un coche. Entonces la gente a veces como que le cuesta entender de que este bigote, estas alas o no sé cómo llamarlo, tenga tanta efectividad o tanta repercusión en una moto, ¿no? Porque por la velocidad en curva y todo esto. Entonces, ¿tú crees que una moto con relación peso, velocidad en curva y tamaño de estas alas sí que realmente tiene un peso específico esto de la aerodinámica, ¿no? O sea, que realmente es algo que tiene mucha importancia. Sí, totalmente. Además, mira, aunque no sepas lo que estás viendo realmente, hay una pregunta que es muy fácil de hacerse y de contestar. Si esto no fuera efectivo, yo estoy seguro que los equipos no invertirían la cantidad de dinero que están invirtiendo, que estoy seguro que es bastante alta. Porque ya son bastantes años, no es el primero ni el segundo. Tú mismo has dicho en 2015, ¿no? Fue cuando empezó todo Sí, este lío de las sí. alas. Y lo segundo es que una moto, no sé lo que pesa una moto GP, no estoy muy familiarizado con, pero no creo que supere los 160 kilos en vacío o 150, no lo sé, vamos, seguro. En orden de marcha, a lo mejor estamos hablando de 200 kilos, puede ser, o aproximadamente, no, corregidme si me equivoco, no, ya digo que no lo tengo muy por la mano, pero si nosotros tenemos una superficie alar bastante menor que la que tiene un Fórmula 1, vale, de acuerdo, pero mi vehículo también pesa bastante menos que un Fórmula 1. Bueno, Entonces yo no necesito la carga que me genera un Fórmula 1, primero porque sería contraproducente. De poder conseguirlo, que es imposible porque no tengo superficie disponible, pero de poder conseguirlo, un vehículo que pesa aproximadamente unas 3 veces menos, 3 o 4 veces menos que un Fórmula 1, ¿para qué quiero generar las ya, toneladas de fuerza que genera un Fórmula 1? No tiene sentido ya. ninguno. Y la segunda cuestión, lo que quería decir es que en el paso por curva sí influye, sobre todo cuando tienes un perfil aerodinámico que esté bien optimizado, porque la aerodinámica empieza a trabajar, es verdad que muy poquito, pero normalmente se tiene en cuenta a partir de los 80-100 km por hora. Y a partir de alrededor de 170-180 km por hora es cuando realmente se debe de empezar a notar por parte del piloto que la moto está generando, o que esas alas están generando carga, están empujando hacia el suelo al vehículo. En este caso sobre las ruedas, claro, que es donde se aplica esa fuerza. Vale. Aprilia ha dicho que a ti te gusta y tal, ¿no? La que parece que te da como más, ¿no? Sensación de que ha trabajado más esto, ¿no? Me ha llamado la atención el ala delantera, sobre todo Sí, esos dos elementos que lleva, me gusta bastante. vale, a esto iba, ¿vale? Esta forma que tiene así con bigote, en plan, esta ondulación que tiene, ¿esto tiene algo que ver para también el tema que has hablado de la inclinación, la moto como el cambio de los grados de la moto, ¿no? Como varía. ¿Esto va en este aspecto, tú crees? Esta especie de bigote así para abajo, para que cuando la moto esté girando vaya trabajando de una manera u otra para la curva. Sí, de hecho, mira, además se puede explicar muy fácilmente. Cuando una moto va en recta, que iría totalmente recta, si yo coloco esos bigotes, esos dos elementos, los coloco totalmente horizontales con su ángulo de ataque siempre, porque si no tengo ángulo de ataque no puedo generar carga. Si yo los colocara totalmente rectos, en vez de como lo ha colocado Aprilia, en recta funcionarían bien. De hecho, funcionarían incluso mejor de lo que funciona. Pero es que cuando la moto incline, estoy cambiando el ángulo de ataque de ese elemento. Automáticamente, conforme la moto está inclinando, ese elemento está girando. Entonces, Aprilia, la forma que ha hecho curva, como forma de una V invertida, lo que busca es... hay dos problemas, ¿no? Cuando la moto inclina, o tal y como yo lo entiendo. Como el piloto necesita salirse fuera de la moto, o casi fuera de la moto, para poder hacer el giro, el piloto bloquea la aerodinámica de ese lado de la moto, porque el piloto ahora mismo está siendo un estorbo para todos los flujos aerodinámicos que pasan por ese lado. Sin embargo, el lado contrario de la moto está limpio, porque el piloto se ha apartado, está ahora mismo fuera, está en otro punto. Entonces, ese lado de la moto ahora sí está trabajando correctamente, o está trabajando mucho mejor. Y Aprilia, con esa inclinación en V, ha tenido en cuenta eso. ¿Para qué? Para que cuando el piloto inclina, el ala del sitio contrario, de la cara contraria de la moto, sea la que esté generando carga. ¿Y eso en qué puede ayudar? Bueno, pues necesita una moto con un centro de gravedad alto, pero puede ayudar mucho a que el piloto, cuando está inclinando, tenga cierto control de inclinación o mayor control de inclinación, porque ese ala le está ayudando a la moto a que no termine de volcar, a que no termine de
de caer, ¿no? Digamos, está generando una fuerza en el lado contrario de la moto, a donde está el piloto, a donde está tumbando el piloto. Digamos que cuando el piloto tumba, bloquea, como he dicho, todo ese lado de... Hay un bloqueo aerodinámico porque está el piloto ahí presente y entonces el aire se distorsiona de tal manera que al final los elementos aerodinámicos, incluso los de la parte frontal, no funcionan o no funcionan bien. Hay lo que se llama en aerodinámica un bloqueo por interferencia. Pero el otro lado de la moto sí está funcionando correctamente. Y además seguramente está generando bastante carga. Entonces Aprilia ha tenido eso en cuenta. Esa V invertida ayuda mucho porque cuando la moto está inclinada, el alerón ahora está en mucha mejor posición para poder generar mayor carga. Vale. Vemos, ya que estamos hablando del delantero, del alerón principal vamos a poner el de Ducati, ¿de acuerdo? Porque el Ducati, bueno, es diferente, ¿no? Son dos partes separadas, ¿no? Uno, y es también doble, bueno, más separado. Pero bueno, al final la función un poco va en esa línea. Lo que pasa es que Ducati, me quito un momento yo aquí, siempre tiene el otro alerón intermedio, que es este que ves aquí al lado, ¿vale? Más abajo, que Aprilia no lo usa No sé si pensar que Aprilia con ese alerón principal que tú has dicho, con esa forma de bigote, equivale a estos dos de Ducati. ¿Sería un poco la reflexión esa? No exactamente. En este caso concreto de Ducati, estamos viendo que los alerones superiores tienen un ángulo de ataque mayor, porque por lo que estoy viendo, además, me lo indica la publicidad de Lenovo, la que está justo por encima del perfil superior. Sí. Como sigue más o menos la línea del ala, ese ala tiene un ángulo de ataque superior. Entonces, Ducati lo que está es buscando generar más carga, básicamente, que Aprilia, en este caso. El utilizar un ala inferior por la parte inferior, es decir, dividir este ala con ese hueco tan grande, me lleva a pensar que lo están utilizando, aparte de que el perfil superior sí lo están utilizando para generar carga, y el perfil inferior lo están usando también va a generar carga, eso es lógico y normal, pero al haberlo unido con esa pletina lateral y cerrar, ¿no? Lo que es el hueco de entrada de aire, más bien lo que están buscando es dirigir ese flujo. Y seguramente lo que están buscando es redirigirlo y hacer que vaya hacia arriba en vez de hacia abajo. Por la sencilla razón de que no quiere que ese flujo te distorsione luego el flujo en la parte lateral de la moto. Entiendo por la posición de ese ala, que está bastante más alta. Eso sí me llama la atención porque va bastante alta, pero también es verdad que el ala tiene una longitud bastante más pequeña que la de Aprilia. Son diferentes conceptos, buscan diferentes objetivos. Realmente Ducati además tiene más aparatosidad y entiendo que es porque debe de tener un motor más potente, porque cuando tú te permites el lujo de tener una aerodinámica un poco más aparatosa para poder generar más carga, es porque también tienes un motor que responde para poder arrastrar esa aerodinámica. La aerodinámica tiene el problema de que cuanta más carga generas, también generas más resistencia aerodinámica. El único elemento aerodinámico que puede ayudarte a generar carga, no como se genera en un ala, pero sería el equivalente a generar carga y que no penaliza tanto en cuestión de resistencia aerodinámica, es un difusor. Pero claro, el difusor tiene que trabajar en unas condiciones muy específicas. No se puede colocar en la parte frontal de una moto ni nada de eso porque ahí no funcionaría. Ahora vamos al difusor. Ahora vamos, no sería vale. No, que vamos bajando, ¿no? De arriba para abajo y luego vamos al difusor, que yo lo llamo difusor, pero bueno, ahora vemos qué es eso, ¿no? Vale, esto que has dicho es totalmente cierto. Quartararo es su queja continua, ¿no? Quartararo tiene una moto que con menos potencia, que tiene un paso por curva más alto, ¿no? Su arma es más velocidad en curva, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que Ducati ha conseguido velocidad en curva a base de carga y sin penalizar el motor. Entonces Quartararo, a la que pone carga, se queda más tirado todavía porque la moto aún le corre menos. Entonces está ahí, la Yamaha está que como un poco en el limbo, ¿no? Que no puedo poner carga por la moto. O sea, Yamaha tiene que o cambiar el reglamento o irse a un V4, ¿vale? Para que él pueda explotar un poco sus un V4 o más chicha, ¿no? Para que pueda él, pues, estar con las mismas armas que los demás, ¿de acuerdo? O sea, que sí, esa precisión que has dicho es cierta. Además, esta semana creo que Quartararo lo ha vuelto a decir en una entrevista. O sea, que es cierto, ¿vale? Que eso. Entonces, esta la intermedia, Jero, perdona que te insista, es que, tío, a mí me tiene frito. Esta intermedia, que lo tiene muchas motos, lo tiene Honda, la tiene también Suzuki, la tenía,
¿vale? Esta intermedia lateral, está en la mitad del carenado. Esta es para algo del piloto también, lo que has dicho antes de evitar las piernas del piloto o algo del piloto, o es también carga pura, o a ti qué te dice este apéndice. Esos apéndices en el carenado, hay una regla no escrita en aerodinámica. Normalmente suele ser fácil averiguar si es para generar carga o para derivar flujo, porque generalmente los perfiles que van a generar carga se colocan de manera horizontal. Suelen tener forma de ala invertida. Y digo suelen porque no siempre es así. Por ejemplo, un splitter no tiene por qué tener forma de ala invertida, puede ser un plano inclinado simplemente y se puede generar carga con ese plano inclinado. No de manera tan efectiva, pero se puede hacer y es una cosa mucho más sencilla. Y los perfiles que se colocan de manera vertical, normalmente, no siempre, pero normalmente ese tipo de pletinas que se colocan de manera vertical suele ser para indicarle al aire o para, más bien para derivar el aire hacia donde te interese, hacia una zona concreta, es decir, controlar la estructura de flujo para que vaya a una zona concreta que a ti te interesa que vaya, ese aire. Y otra razón también por la que se utilizan ese tipo de perfiles es porque el aire va perdiendo energía conforme va rozando con las diferentes superficies de un vehículo. En este caso de la moto, pues conforme va rozando con las diferentes superficies, el aire, como todo fluido, tiene una viscosidad. Esa viscosidad hace que el rozamiento de las moléculas con la superficie sólida, pues lo frene y el aire pierde energía. ¿Cómo lo volvemos a energizar? Pues utilizando esas pletinas, esos perfilitos, suelen ser bastante pequeños, finos, para que el aire vuelva a coger otra vez energía, se genere, no tiene por qué llegar a generarse vórtices, pero sí puede generarse cierta turbulencia, y es un aire con más energía cinética que sí es más fácil de llevar a donde a ti te interesa, porque el aire tiene la mala costumbre, y lo digo para que lo entienda así la gente, el aire tiene la mala costumbre de tratar de copiar, como todo fluido, toda la superficie sólida. ¿Qué ocurre? Pues que no podemos hacer un vehículo que sea como una gota de agua. Eso es tremenda, vamos, eso es imposible realmente, porque al final siempre va a haber algún tropiezo. Si no es la rueda, va a ser la horquilla, si no va a ser el radiador, si no va a ser el piloto, porque el piloto a fin de cuentas está al aire y los carenados hoy día protegen muy bien, pero cuando el piloto tiene que sacar el cuerpo, como he dicho antes, para girar en una curva, ya está bloqueando ese paso de aire. Entonces el aire en esas condiciones pues no suele tener fácil copiar esas superficies y con la velocidad el aire genera mucha turbulencia, esa turbulencia genera resistencia aerodinámica y esa resistencia te frena en tu avance. Aparte de que además te puede desequilibrar la moto. Eso también es otro tema a tener muy en cuenta. No es solo poner alas, sino es dónde las pones, cómo derivas ese aire hacia otras superficies, hacia la zona trasera, para que el centro aerodinámico de presiones esté en una posición en la moto en la cual no esté desequilibrado el equilibrio. Es decir, que no esté muy cargada de adelante, no esté muy cargada de atrás, o directamente no tenga carga ni adelante ni atrás, no sea una locura. Eso es muy fácil que ocurra en aerodinámica, es necesario, por eso son necesarios los túneles de viento, los CFD, por eso es necesario todo ese estudio y por eso hace falta mucho dinero para poder hacer un buen estudio aerodinámico. ¿Tú te has imaginado alguna vez una moto en un túnel de viento? ¿Cómo se trabaja? ¿A qué escala o cómo lo hacen? Porque claro, un coche trabaja en horizontal, pero una moto, ¿cómo se puede trabajar en la inclinación, en un túnel? O sea, ¿cómo tú lo has imaginado o sabes algo de esto que se haya comentado? Mira, hay un problema con los coches, sí lo conozco porque lo conozco bien. Cuando se quiere tratar el movimiento lineal en una recta es muy fácil en un túnel de viento trabajar con ese tipo de movimiento. Lo que no es tan fácil y es más caro es trabajar con el movimiento de las ruedas. Muchas veces hay gente que no tiene en cuenta que las ruedas están en movimiento y que esas ruedas están generando una resistencia aerodinámica muy alta, está generando muchísima turbulencia y que esa turbulencia afecta a todas las estructuras de flujo desde la rueda hacia atrás. Y que eso hay que trabajarlo muy, muy bien. Entonces, la única manera de trabajarlo en un túnel de viento es utilizando una cinta rodante. Con esa cinta rodante y con el vehículo puesto en la posición adecuada,
se puede ver mejor cómo afecta ese movimiento, ese rodar de la rueda, ese rodar continuo, cómo afecta a las estructuras de flujo y cómo afecta la presión que genera los aditamentos aerodinámicos. Digamos que es un... Sí, sí. No, digamos que eso es un poco como esas imágenes que salen a veces en los vídeos, ¿no? Que esos nadadores, que es una piscina que va con el agua y van nadando. Eso es. Además, realmente cuando uno se imagina un vehículo o cuando uno quiere pensar en un vehículo que se está moviendo dentro del aire, si le cuesta trabajo, yo siempre digo lo mismo. Imaginaos que estuviera ese coche sumergido en una piscina o que fuera... que ahí sí se ve, porque eso sí es muy visual. El agua sí podemos verla, el aire no podemos verlo, desgraciadamente. Entonces cuesta mucho trabajo realmente ver para dónde va el aire o para dónde deja. Sin embargo, en el agua sí lo vemos muy fácilmente, esa dificultad en el avance del nadador, como has dicho antes, ¿no? Y que tiene que ir apartando agua. Bueno, pues un vehículo hace exactamente lo mismo, tiene que ir apartando aire. Y el tema es que, hombre, en las motos me imagino que será exactamente igual. Tendrán que probar en un túnel con una cinta rodante para poder simular ese movimiento de las ruedas. Ya digo, porque es muy importante simular ese movimiento, porque si no lo simulas, puedes tener problemas luego a la hora de hacer lo diré la palabra, hacer ahora no me sale. Bueno, la comprobación de resultados, pero no es eso, Ahora mismo no te... la correlación de datos entre los datos que has conseguido en el ordenador o los CFD y los datos que te da el túnel de viento. Y para ello sí tienes que hacer ese rodar. Y luego en pista volver a poner todos esos sensores y volver a comprobar que hay una correlación entre lo que has hecho. En los coches sí te puedo decir que como es muy caro trabajar a escala 1:1, normalmente se trabaja a escala 1 medio, o sea, a escala al 50% o al 60%. Y en las motos, al ser un vehículo bastante más pequeño, imagino que los túneles de viento que sirven para los Fórmula 1 puede servir para una moto incluso a escala 1:1. El problema de un túnel de viento que sea pequeño es que puede ocurrir ese bloqueo por interferencia del que te he hablado antes. Ese bloqueo por interferencia entre las paredes del túnel y el vehículo que estamos probando. Y entonces los resultados que te está dando el túnel son erróneos. Ahí ya ten por seguro que son malos. Y necesitas un túnel más grande o un vehículo más pequeño. Ya eso... Pero el efecto piloto en Fórmula 1, le metes un peso como el piloto, 70 kilos, igual, funciona, no sé, pero claro, en moto, el estilo del piloto... Tiene que estar el piloto, o sea, cuando va ahora hemos visto noticias, ¿no?, de KTM que iban a túnel de viento con los pilotos, porque claro, el estilo, la manera que te pones, supongo que se debe analizar cada piloto, o sea, debe ser una locura en MotoGP esto, más complicado por lo que parece que en coche, porque es que, vamos, es que cada piloto es diferente, ¿sabes? Pilota diferente, se pone diferente, sale diferente de la moto, o sea, interfiere diferente con el aire, o sea, que debe ser una locura. Entiendo que cada piloto tiene un tamaño diferente también, que eso influye. En aerodinámica, la superficie frontal influye bastante en los resultados que luego tengas. Es decir, un piloto pequeñito puede ser muy beneficioso para la aerodinámica de una moto. Lo que no sé es luego en el tema peso, claro, si ya el piloto pequeñito funciona mejor que un piloto más grande, con más peso. Volvemos a lo mismo. Un vehículo que realmente su peso en vacío, estamos hablando de que no llega a 160 kilos, cuando tú tienes un piloto que uno pesa 50 y algo y el otro pesa 70, influye bastante, porque estamos hablando de que del peso total de la moto en movimiento el piloto es a lo mejor aproximadamente un tercio de ese peso. Eso para mí es muy importante estudiarlo y tenerlo en cuenta a la hora de calcular realmente el comportamiento de una moto. En un coche no hay ese problema porque estamos hablando de un vehículo bastante más pesado, además de que el piloto va prácticamente cubierto, lo único que asoma es la cabeza. Quizá el único problema que puedas tener es con la altura del piloto. Si el piloto es muy alto, pues sí tendrás que ingeniártela en el cockpit para poder bajarle un poco la cabeza y que no interfiera tanto en el aire, ¿no?, que se mueve. Pero en una moto entiendo que sí que es un problema y que tienes que estudiarlo muy, muy bien. Y puede encarecer bastante, seguro que encarece bastante el estudio aerodinámico que si es sin piloto. Eso está claro. Estaba guardando preguntas para el chat, pero hay alguna que la están repitiendo, ¿no?
En MotoGP se habla mucho de que Ducati gana a veces porque le envía aire sucio al de atrás y le amarga la vida al de atrás, ¿de acuerdo? ¿Esa explicación es así o...? Sí, a ver, en una recta te viene muy bien. Al piloto que al piloto que le precede, en una recta le debe de venir muy bien. Es el famoso rebufo. Cuanto más aire apartes, mayor metro o mayor distancia de rebufo Vacío. vas a generar. Es lo que ocurre en la Fórmula 1. Sin embargo, en una curva eso es totalmente perjudicial porque tu aerodinámica está pensada, o la aerodinámica, da igual que sea de una moto, de un coche o de un avión, están pensadas para encontrar aire limpio. Entendamos por aire limpio un aire que tiene sus moléculas más o menos ordenadas y que hay una cantidad de moléculas suficiente para poder generar esa presión. Si yo tengo aire sucio, el aire sucio se entiende que es un aire con un movimiento caótico y en el cual mi ala va a perder mucho potencial. Se puede llegar a perder dependiendo del tipo de vehículo, pero en Fórmula 1 concretamente, este año menos porque la aerodinámica ha cambiado mucho, pero en años anteriores se llegaba a perder en torno al hasta el 55 y 65% de la carga aerodinámica siguiendo al piloto de delante. Y eso hacía imposible que en una curva rápida un piloto pudiera acercarse al de delante. Yeah. En las motos entiendo que esa pérdida no debería ser tanta por el tamaño que tienen las alas, pero sí debe de ser importante y calculo que no menos del 15 o el 15 o 12, un 15% seguro, segurísimo que pierdes y eso cambia el equilibrio de la moto, eso está claro. Porque el aire sucio y el vacío que puede generar una moto, ¿no? Porque decían que los pilotos de MotoGP detrás de una moto no les actuaba su aerodinámica, ¿no? ¿Exacto? Pero se decía que era porque el aire, pues claro, no hay resistencia al aire porque no hay aire. Bueno, no hay aire, no está haciendo, no tiene el aire en contra suyo tan directamente. Pero la pregunta es, ¿el aire sucio y el vacío es lo mismo? ¿Aire sucio y vacío? ¿O aire sucio es una turbulencia que te envía y que a ti te distorsiona? No. El vacío es una cosa y el aire sucio es otra. Vale, entonces, cuando vas detrás de una moto, genera más vacío, aire sucio. Aire sucio. Lo que un vehículo genera es aire sucio. Y lo que sí es verdad que hay una zona, si cogemos el eje longitudinal de un vehículo, sea el que sea, su parte trasera, hay una pequeña zona, una pequeña área en la que sí se genera cierto vacío. Y cuando digo cierto vacío no me refiero a que sea un vacío absoluto, sino a que la presión es bastante menor de la que tenía ese aire cuando empezó a moverse a través de ese vehículo. Pero esa zona es bastante pequeña. Esa zona estamos hablando de que en una moto concretamente no creo que llegue a más de 1 metro. Debe de rondar esa distancia con respecto a la cola de la moto. No creo que llegue, no creo que sea mucho más. Por ejemplo, para que se haga la gente una idea, un camión en una autovía, su zona de vacío vienen a ser alrededor de, pueden ser a lo mejor de 2, 3, 4 metros quizás en los camiones grandes. Y luego hay una zona en la que genera mucha turbulencia que sí, que afecta al aire, que son bastantes metros más atrás. Pero lo que es el vacío en sí, esa famosa succión que te permite acelerar tu vehículo, en una moto estoy seguro de que tienen que ser muy poca distancia con respecto a la moto, ¿no? A la longitud total de la moto. Vale, hay una anécdota, una especie de táctica continua en Ducati, que Pecco Bagnaia, el campeón del mundo, siempre recibe órdenes de Gigi Dall'Igna de tú siempre delante, siempre delante. Y si vas delante, ganarás. ¿Por qué? Se supone que es porque el que va detrás pues tendrá más problemas, ¿no? Entonces, yo te pregunto, viendo estas motos, Ducati y tal, ¿tú crees que esta táctica de ir delante es aplicable también a Aprilia? O sea, no es un tema de que Ducati tenga una especie de enviar aire diferente al de atrás que tiene Aprilia o tiene Honda, en el caso concreto de Ducati, ahora que estoy viendo esta foto, aquí se ve mejor, la verdad. La idea es fundamental, por lo que estoy observando, sobre todo en la parte superior, es, aparte de generar la carga, y como he dicho antes, enviarlo, ese aire hacia arriba, es también sacarlo hacia los lados. Es decir, ese aire superior, eso beneficia mucho
porque ahora los hombros del piloto y el brazo del piloto no estorban, porque básicamente ese aire ya ha salido hacia afuera y el piloto es como, para el aire en ese momento el piloto es como si no existiera, como si no estuviera. Vale. Es un poco el funcionamiento del ala delantera. Está en el vacío el piloto ahora, ¿no? O casi, ¿no? Ahí está, decir. ¿no? No está en el vacío, pero sí. Desde luego no está recibiendo todo el aire que recibiría si eso no estuviera ahí colocado. Es un poco como las alas delanteras de un Fórmula 1. Si la gente ha visto el ala delantera o de un IndyCar o de un monoplaza, el ala delantera suele tener un elemento principal y luego 2 o 3 elementos superiores, incluso hasta 4, y suelen ponerse en cascada y suelen hacer como una rampa que va aumentando su inclinación conforme vamos llegando al último elemento, y se coloca sobre todo esas partes más altas se colocan delante de las ruedas delanteras. ¿Y eso por qué se hace? Pues para que el aire no choque con la rueda delantera, para que el aire, una vez que ha pasado por el ala, el aire esquive la rueda delantera y salga por arriba, por encima. Entonces, en el caso de Ducati y la colocación de esas alas está clarísimo que es para evitar que el piloto distorsione ese aire y que el piloto sea un estorbo en ese momento, dicho con estorbo no porque el piloto sea no. estorbo para el aire. Entendido. Vamos a hacer un resumen de la parte inferior de los carenados, la superior, perdón, la cúpula con este apéndice. Las MotoGP, las motos de velocidad siempre se quejaban de que la rueda delantera no estaba tocando solo en la salida de curva. Cuando tú abres gas, siempre tenían esa falta de contacto, entonces cuando incluso se activaba la anti-wheelie, ¿no? La electrónica cortaba para que la moto, ¿no? Entonces incluso era peligroso porque a veces saliendo de curva se te levantaba 2 dedos la moto y te podía hacer una especie de extraño, incluso se te abrían las pastillas de freno, ¿no? O sea, en seguridad se ha ganado un montón, ¿vale? Entonces, eso que ha dado que al piloto le dé seguridad, has buscado carga y le da seguridad al piloto que la rueda está pegada al suelo. A partir de aquí, este sería el primer concepto, ¿de acuerdo? Que yo he entendido. Después, la posición de las alas superiores de Ducati, por ejemplo, son también para que el aire evite al piloto, ¿no? El piloto no haga más carga al aire, ¿vale? Para que el piloto no sea otra resistencia más en el aire, entiendo, ¿no? En el caso de Aprilia, has dicho que esta forma bigotuda así y tal, es para que cuando esté trabajando en un lado de curva, el lado exterior del ala siga trabajando con más eficacia, porque el otro lado, como está el piloto colgado de la moto, está haciendo más resistencia y no están trabajando tan bien, ¿no? Es un poco lo que yo he entendido. O sea, tenemos las alas para esto, para la rueda vaya pegada al suelo y para que el aire evite al piloto incluso estas alas, estos apéndices intermedios de Ducati. Estos son, este es un poco para dirigir el aire a un sitio que no moleste, ¿no? Hemos entendido, ¿no? Sí, vale. Sí, totalmente. Para que pueda copiar mejor la forma de la moto y que el aire no... Porque el aire cuando se generan turbulencias, el problema que tienen las turbulencias es que hay parte de ese aire que trata de volver por el camino que había traído. Y eso es lo que genera realmente resistencia aerodinámica. Esa es la famosa... La resistencia aerodinámica no es más que moléculas de aire que están tratando de volver de nuevo por el camino que ya habían traído. Y eso es por culpa de la viscosidad de ese aire. Básicamente, bueno, son los llamados en fluidomecánica problemas de desprendimiento de capa límite, que no voy a entrar ahí en materia porque es bastante ya... Poco a poco. Al segundo vídeo, porque estamos en MotoGP sin información y de golpe, ¡boom!, toda la información de golpe nos va a colapsar en la cabeza, ¿no? Vale, última pregunta sobre la parte superior de las motos, ¿no? Media y superior, ¿vale? Tubo Pilot, creo que se llama esto que tiene Aprilia, este tubito que sale aquí. Aprilia, Pitot, sí. ¿Cómo has dicho? ¿Tubo? Pitot. Pitot. O sonda Pitot, que también se le llama. Sonda Pitot, vale. Sí, es por el nombre del científico que lo, vamos, del ingeniero que lo sacó. Vale, se llamaba Henri Pitot, me parece que era, o algo así. No estoy muy seguro del nombre, pero era... Así a simple vista, la única moto que lleva esto es Aprilia. ¿Eso qué nos puede decir o qué nos puede...? Pues un tubo de Pitot es un elemento que sirve única y exclusivamente para medir la velocidad relativa del aire en ese punto concreto donde está situada la sonda. Dicho así, pues dice, ¿y para qué? Bueno, entonces
está muy bien eso, ¿no? Saber la velocidad y de qué me sirve eso. Bueno, pues aplicando mecánica de fluidos, el principio de Bernoulli, puedo saber la presión que está ejerciendo el aire en ese momento en ese área donde está el tubo de Pitot. El tubo de Pitot no sirve ni para medir lo que viene por detrás ni para medir lo que haya por delante de él. Simplemente mide en el punto donde a ti te interesa tomar esa velocidad de aire. En este caso concreto, que Aprilia lo coloque ahí, me imagino que es por la boca de entrada que tiene delante del 12, ahí hay una boca de entrada, porque el aire a veces es muy puñetero y genera bloqueos también en las entradas de aire. Y creemos que por colocar una entrada de aire más grande va a entrar más masa de aire, pero eso no es así muchas veces. Lo que ocurre es que dependiendo de la velocidad a la que se mueva y dependiendo del área de entrada y de cómo son las formas, el aire puede que sí entre o puede que se escape. Entonces, el hecho de colocar la sonda ahí significa que ellos pueden tomar el dato y determinar la presión que está ejerciendo el aire. Sabiendo la presión que está ejerciendo el aire, saben la masa de aire que está pasando en ese momento. En el caso de esta gente, me imagino que lo que les interesa es que haya poca masa de aire que esté subiendo por la cúpula, que sea poquita, que no sea mucha. Si ven que de repente la presión que les da, la información que les da la sonda de Pitot es que hay una presión bastante alta en esa zona, es que no está entrando aire por la boca que hay delante de esa sonda de Pitot. Y claro, entiendo que ellos quieren que entre el aire ahí, en esa boca. Si no, no colocas esa boca, si no, cierras la cúpula y sería muchísimo mejor a efectos de resistencia aerodinámica. Entonces, esa boca está ahí puesta, pues imagino que para refrigerar seguramente todo lo que, o para ayudar, mejor dicho, a la refrigeración de lo que es el radiador, que va situado justo luego por la parte de abajo, o para refrigeración de electrónica también, ese tipo de historia. Vale. Una pregunta sobre Honda, ¿de acuerdo? Ahora, sobre Honda. Honda, sabes que ha sido la reina de las motos siempre, de motociclismo, Sí. y ahora parece como que va tarde, ¿no? En esto. Entonces, tú viendo Honda, no sé si te has fijado mucho en la Honda, ¿no? Viendo la Honda, ¿a quién dirías que se inspira o copia, ¿no? ¿A Ducati, a Aprilia, o ha cogido de todo un poco y está haciendo a la desesperada un poco buscando soluciones? Sí, hombre, viendo esta foto se ve que están más verdes, eso ya es para ¿Sí? empezar. Totalmente. El nivel de Ducati, sobre todo Ducati, en la zona del carenado que rodea al radiador y la zona de la rueda, ver lo que es la horquilla, ¿no? Está, en el caso de Honda, está mucho más desnuda. Y me atrevería a decir que la inspiración es quizá una mezcla, porque estoy viendo cosas que se pueden ver en la Aprilia y cosas que se pueden ver en la Ducati realmente. Sobre todo el lateral, todo lo que es el carenado y demás, se nota que han mirado el trabajo de Ducati. Y que luego están intentando, de alguna manera, generar carga en el eje delantero. Lo que ocurre, o como yo lo veo, es que eso necesita afinación. Realmente ahí se nota que hay trabajo por delante. ¿Tú eres de seguidor de Márquez? ¿A ti te gustaba Márquez? Esos mundiales que ganó con el rodeo famoso. Sí, bueno, yo, a ver, aquí hago, como siempre digo, como no es un deporte que yo soy más bien aficionado, que no estoy tan profundamente metido, ¿no? Como en una Fórmula 1, eso, yo voy con los pilotos españoles, eso siempre me ha pasado. Desde cuando era mucho más joven, desde los tiempos de Cribillet, con Duhan, que aquello era, bueno, saltaban chuscas. Y luego después, hombre, Valentino también es un piloto que me ha gustado mucho por ese estilo que tenía y tal, pero me dio pena por Gibernau, por el pobre, pero bueno. Pero sí, yo y con Jorge Lorenzo, con Márquez, yo siempre he ido con los pilotos españoles en ese sentido. No, te digo porque si te gustaba Márquez y el rodeo, parece como una especie como de broma, ¿no? Que en MotoGP estemos ahora, pues, al piloto que llenaba los circuitos, ¿no? Las portadas, Uh-huh. que es que retorcía la moto, que la movía, que hacía lo que quería con la moto, que cambiaba las líneas en medio de una trazada, cambiaba la línea, que ahora le pegan todo esto encima, alas, colchón, bueno, es como una especie de destrucción, ¿no? del motociclismo, ¿no? El tío más espectacular, y le meten todo esto para
para caparle sus habilidades, ¿no? Al final Márquez se está viendo que está quieto en la moto, que no hace nada, que no se mueve, que tiene que ir como fino, ¿no? Entonces es una especie como de locura, ¿no? No sé si desde fuera vosotros habéis visto un poco ese cambio radical, ¿no? De ver un Márquez haciendo rodeo, ¿vale? Y luego ahora pues ven este trenecito, o dilo como quieras, ¿no? Si al Como final... rígido, ¿no? La rígido, sensación que me da es que va muy rígido en la moto. muy quieto, ¿no? Y antes yo recuerdo que se descolgaba muchísimo lo de tocar con el codo, que se hizo muy famoso. Ese, como tú has dicho, ese rodeo, ¿no? Ese que parecía que se iba a caer. Bueno, de hecho, más de una vez ha salvado algunas inclinaciones en fin, que eran un poquito fuera de lo normal, ¿no? Pero sí, esta última temporada sobre todo, porque es verdad que la anterior no estuve tan atento, pero esta última temporada sí es verdad que lo he visto muy, muy rígido encima de la moto. Y yo creo que entiendo que eso no es bueno. Entiendo que un piloto tiene que ir suelto, ¿no? Debe de ir suelto y tener la moto por la mano. Gracias a Stradi nos ha hecho una raid de 254 personas ahora mismo en el canal. Bienvenidos a canal de MotoGP. Hoy con un ingeniero de Fórmula 1, dijéramos, del ramo Fórmula 1, hablando de aerodinámica en MotoGP, súper interesante. Y hemos repasado la aerodinámica superior de Ducati, de Honda y de Aprilia, ¿vale? Y ahora vamos a ir con el plato fuerte, que es lo que a mí me posee ya esto, que es la parte de abajo de las carenados. Esto, de entrada, ¿es un difusor? ¿Es un alerón? ¿Esto qué es? ¿Cómo le llamamos a esto? Va. A ver, eso está claro que es una toma de aire tipo las que se usan en Fórmula 1. Y lo que se busca es efectivamente, no es un difusor, porque eso no es un difusor, pero sí se busca acelerar el flujo de aire, generar un venturi. Cuando tú generas un venturi, el aire de manera natural va a entrar en el huequecito que de hecho veo que está partido en dos, que Sí. hay como dos secciones, ¿no? Una superior y una inferior. Entiendo que tiene que ser por temas de refrigeración también, pero que lo que quieren es, porque la refrigeración en aerodinámica siempre es mala, es decir, la aerodinámica y la refrigeración se llevan mal. ¿Por qué? Porque la refrigeración son sistemas que generan resistencia aerodinámica, generan resistencia parásita, que es la que más odia el ingeniero aerodinamicista. Entonces, necesitas elementos o diseños que hagan que el aire, como he dicho antes, mantenga la energía cinética que tiene para que el aire vaya a donde tú quieres que vaya. Y en este caso concreto lo que pretende que es eso, es generar ese venturi y llevar el aire a donde le interese. Por lo que estoy viendo aquí en esta imagen, que se ve muy bien, lo llevan hacia la parte inferior, efectivamente, y estoy seguro de que la idea es, primero, limpiar un poco el aire en esa zona del flujo de ese aire sucio del que hemos hablado antes. En inglés se denomina wake, y limpiarlo de esa rueda delantera que en su giro, porque la rueda, además, lo que he dicho antes de la rueda normalmente suele ser como un muro para el aire, ¿no? Cuando choca. Pero es que además tenemos otro problema, la rueda está girando y la rueda en ese giro arrastra al aire hacia abajo y hacia los lados. Entonces, ese aire se queda frenado y es un aire con poca energía. ¿Cómo consigo darle energía? Como mi vehículo se está desplazando hacia adelante, con este tipo de aditamentos precisamente. Y con pequeños pletinas y pequeños aditamentos, splitters y generadores de vórtices para conseguir que ese aire vuelva otra vez a moverse a la velocidad que interesa realmente. Cuanta mayor sea la velocidad del aire, más sencillo va a ser para el aire copiar las formas que requiera y más carga aerodinámica me puede generar ese aire una vez que llegue al elemento que tiene que generar la carga. Entiendo que Ducati, si manda ese aire hacia la parte inferior de la moto, es porque tiene que haber un elemento luego más atrás en la moto que tiene que estar encargado de recibir ese aire y o distribuirlo o generar cargas, claro. Eso ya dependiendo de lo que quiera el proyectista. Vale, no tengo la foto de Ducati, pero tengo la de Aprilia.
¿Te refieres a esto que está abajo en la quilla, en el Correcto, basculante? sí. Sí, sí, totalmente. Ese elemento además está colocado con una forma muy particular, esa curvatura que hace, que parece como una cuchara, realmente tiene que generar carga. Solo por la posición en la que está y la zona en la que está genera carga seguro. ¿Cuánta? Hombre, pues no demasiada, menos que en las alas delanteras, seguro, pero sí una carga suficiente. Y lo segundo y más importante es que redistribuye esos flujos de aire que viajan, que están un poquito desordenados en esa parte inferior, y seguramente está hecho yo diría que con dos motivos. Uno, refrigerar la rueda, porque refrigerar un neumático viene siempre bien. Sobre todo entiendo en estas motos la potencia que desarrollan debe ser muy superior yo me acuerdo de la época en que tenían 250 caballos, si no recuerdo mal, pero yo creo que ahora debe ser bastante superior a esos 250 caballos, y un neumático solo es un neumático el que se encarga de poner toda esa potencia en el suelo y tiene que calentarse bastante, seguro. Entonces, refrigerarlo te viene bien, refrigerar esa rueda y refrigerar el freno también. Y lo segundo y más importante es reducir la resistencia que genera también esa rueda. Y hay una parte importante aquí y que también se suele tener en cuenta en los estudios aerodinámicos, y es que el aire tiende a elevar un poco lo que son las carrocerías, los chasis, etcétera, cuando el vehículo se mueve a mucha velocidad en una recta. Cuando un vehículo se está desplazando por encima de los 250 km por hora, el aire que se introduce en la parte inferior, si no se controla ese flujo de aire y se deja a su libre albedrío, lo que puede ocurrir es que genere elevación y nos levante el vehículo. Eso en una moto es bastante difícil por la forma que tiene, ¿no?, el carenado, en esa forma de cuña y de V, pero seguramente genera algo de elevación, poca, pero tiene que generarla. En un coche sí se nota. En un coche, si no está bien diseñado todo lo que es el fondo, por ejemplo, en un coche de calle, sin ir más lejos, que tenga mucha potencia, eso puede ocurrir en un Mercedes AMG, por ejemplo, o que sea para la calle, que no sea tampoco una versión muy específica. Si no está bien carenado por la parte inferior y no controlamos el flujo de aire que viaja por esa parte inferior, el coche puede ganar altura. Y si ganamos altura es malo. Eso ya lo adelanto, porque la rueda ya no tiene ya no está ejerciendo la misma presión sobre el asfalto que ejercería si ese flujo estuviera controlado y estuviera ejerciendo la fuerza que debe. Vale, aquí una foto de Ducati, porque he visto fotos que Ducati ya está dejando de tener la cuchara esta que del basculante que hemos visto en Aprilia. Ducati, hay veces que he visto que ya no la lleva. Esta foto no la lleva la cuchara, esta, pero no sé si lleva otra cosa, es difícil de ver también, no sé si lleva otra historia. Mi primera sensación siempre fue, al ver esto y al ver los problemas de giro, es que esto de alguna manera u otra mejoraba el giro de la moto en curva, ¿de acuerdo? Mi primera reflexión siempre fue, mi primer pensamiento, ¿no?, fue decir, bueno, igual están buscar carga en el centro bajo de la moto, porque si tú a la moto le pones un peso en la quilla abajo, automáticamente la moto, si le estiras de abajo, es más fácil, el peso del centro bajo de la moto la hace girar más la moto, ¿de acuerdo? Es más fácil de girar. Entonces, puede ser algo de eso, que esto sea el objetivo, ganar giro de alguna manera con este apéndice, con esto, aparte de lo de llevar el aire a la cuchara de atrás, que también era para buscar carga atrás y peso atrás. Sí, bueno, también estoy viendo, por ejemplo, el carenado. Este carenado, por ejemplo, es diferente al de Aprilia. Sí. Y está claro que lo que quiere es, primero es sacar el aire caliente de lo que es el radiador, sacarlo de una manera bastante eficiente por la zona donde pone la publicidad Net. Por debajo de Lenovo, donde está Net app, supongo que será, para que salga más fácilmente. Y el aire que estamos llevando hacia abajo, que además está clarísimo que lo estamos llevando hacia abajo, va a hacer el mismo trabajo que hacía esa cucharita. Lo único que ocurre que aquí lo vamos a hacer de una manera diferente. Vamos a acelerar el aire y vamos a hacer que pierda presión, que consiga mucha velocidad y que pierda presión. Entonces vamos a estabilizar las estructuras de flujo que viajan por la parte inferior, eso que acabo de explicar antes, para volver de nuevo al tema de la refrigeración de la rueda posterior
y sobre todo para estabilizar esas estructuras y que no distorsione o no me muevan la rueda trasera y me permitan esa, digamos, esa capacidad de giro que acabas de comentar antes, ese control del piloto, ¿no? Y ese control de la potencia también que pones en la rueda trasera. Es un asunto diferente. También estoy viendo que hay un aditamento, una especie como de generador de vórtices que está colocado por debajo de NetApp. Es como, parece como si fuera una gotica extendida, ¿no? Está ahí pintado. Eso básicamente es eso. Eso sí es un elemento que puede generar vórtices. Y los vórtices son simplemente flujos de aire en remolino que tienen mucha energía, mucha más que cualquier otro tipo de flujo. Y me sirve básicamente para que el aire tenga, gracias a ese vórtice, un pasillo por el que viajar hacia donde a mí me interese. Por la posición que tiene, entiendo que es para controlar un poco que el aire viaje hacia la parte baja, esquive un poco el tubo de escape de la moto y siga por el lateral de la rueda. Y viendo los carenados traseros, un poco el arranque de ese carenado y demás, entiendo que lo que quieren es reducir, sobre todo reducir la resistencia aerodinámica. Una moto es un vehículo muy corto y efectivamente la parte trasera pues genera bastante turbulencia, a pesar de que es un vehículo muy estrecho, pero tiene que generar bastante turbulencia. Entonces, entiendo que por esa parte sí, se nota, y lo digo, que el trabajo de Ducati está súper avanzado. Eso sí es verdad, porque el uso de ese tipo de aditamentos me recuerda mucho al de la Fórmula 1, mucho. Pues mira, ya que hablas de vórtices, estoy buscando una foto aquí en el móvil. Dos apuntes son los vórtices estos. Te pongo aquí. Ay, espérate, perdona. Un momento, Estábamos con esta. Y ya te pongo mi móvil, que mi móvil lo tengo por aquí. Ahora es mi móvil. Lo cogí en el móvil porque no tenía en el iPad. Ducati, hay KTM, ¿ves aquí la cúpula que está como dentada? Sí. ¿Vale? Esto se decía que era para generar estos vórtices. ¿Ves que está como dentada el corte? No es liso, hace como una especie de bueno, sí, corte de diente de sierra, ¿no? ¿Vale? ¿Estos son vórtices también para generar vórtices este corte? Totalmente, y además para reducir la resistencia que genera el cuerpo del piloto. Eso sí, vale, está clarísimo. Es un poco como lo que tenías de Ducati de arriba ¿no? Para evitar el... Efectivamente. Ducati, en este caso KTM también, esas alas están colocadas de una manera muy parecida a la de Ducati, pero además KTM, el trabajo que hace es lo mismo que se hace en Fórmula 1, ¿no? Con los pequeños parabrisas que tienen los cockpits. Normalmente los parabrisas no suelen ser lisos, sino que son en diente de sierra. Y son precisamente para... En el caso concreto de la Fórmula 1 es para evitar el buffeting, el que el aire trate de levantar el casco del piloto. Porque a veces se acumula aire dentro del cockpit y ese aire empuja el casco hacia arriba y el piloto pues, puede tener problemas de visión. Qué interesante, tío. Entonces, esos vórtices ayudan a que el aire, en vez de ir a la parte baja, dibuje el casco y vaya hacia la parte trasera. Y también hacia la parte de arriba, el casco del piloto en Fórmula 1 ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo a que entre aire para el motor, a que entre más aire. Con un buen casco se pueden ganar en Fórmula 1 alrededor de unos 4 o 5 caballos de potencia. Es más o menos lo que se baraja aproximadamente. Un buen diseño de un casco de un piloto y la posición del mismo pueden hacer que el motor pueda tener en torno entre 3 hasta 5 caballos de potencia más que si no lo haces bien. Y en el caso de esta gente, pues también lo mismo. Al piloto le ayuda también, imagino. Bueno, habréis visto también que los pilotos llevan en la parte trasera como una especie de alita, como una especie de cuña en la parte trasera del casco. Algunos, depende del piloto, algunos llevan una forma, otros llevan como una cuña, etcétera, que es precisamente para presionar el casco para que el aire no lo saque para arriba, no trate de sacarlo. La pregunta del millón. ¿Ha copiado bien Honda a Ducati en este apéndice? Hombre, sin ver los datos es difícil decirlo. Yo lo único que veo es que, por ejemplo, a mí me falta carenado ahí. Entiendo que ese carenado tendría que seguir hacia atrás, ¿no?
A ver, No esto digo... te explico porque fue. Este carenado estaba completo a principio de temporada, Ujú, pero los pilotos se quejaron de que le quemaba las botas, el aire caliente de la moto. Entonces, Paul se quejó de esto y estos carenados, si ves la moto de principio de temporada, está tapado esta parte, ¿de acuerdo? Y luego ujú. lo cortaron porque el aire que desprendía era demasiado caliente y le quemaba la bota al piloto. Y luego Ujú. hicieron este carenado más abierto. Esto es lo que yo deduje porque había la queja, ¿no? De la quemadura del pie, carenado tapado, y luego, sin decir nada, como siempre, no explican nada, vi el carenado destapado y no vi quejas, o sea, blanco y en botella, no sé, ¿sabes? Son Sí, sí, deducciones que sí. vas haciendo, ¿no? ¿De Lo que pasa acuerdo? es que pierdes la capacidad de dirigir el flujo hacia la parte trasera. Entiendo que, hombre, la prioridad es que el piloto no se queme el pie, eso está más claro que el agua. Pero esto podría ser un hándicap para un fallo de... O sea, algo que ha empeorado el rendimiento de Honda. ¿Esto puede empeorar el rendimiento, este factor? Hombre, mejorarlo no lo va a mejorar, eso está claro. Ahora, hasta el punto de que se note en el tiempo por vuelta, no lo sé, eso sí Ya, habría, con los datos en la mano, sí se podría, pero claro, eso un equipo no te va a revelar ya. esos datos que, No, no, de no, lo que está pasa. claro. Ducati, por Pero... ejemplo, hemos visto que tiene diferentes aditamentos en la parte delantera, son más voluminosos, eh, son precisamente para eso, para que el pie del piloto no sufra tanto. Vale. Aquí ves, bueno, se ve más el apéndice este, ¿no? Que es abierto, de la parte lateral es abierto. El Ducati era un conducto cerrado y este es abierto por Uh -huh. el lateral y por abajo. Qué raro, ¿no? Este es diferente. Este lo que aquí es lo que se trata o lo que se busca es que el aire, en este caso, copie de nuevo la forma, pero no lo quieren llevar hacia abajo. Entiendo que es porque tiene una, bueno, esa toma que se ve con forma, que parece forma triangular, ¿no? Como si fueran con curva, eso es una toma NACA, que se llama. Son tomas que están regularizadas actualmente por la NASA. Antiguamente era por la NACA, que era el precursor de la NASA, la agencia que se encargaba de los estudios aerodinámicos antes de que empezara toda la era espacial. Y eso es una toma NACA. Las tomas NACA se caracterizan porque mantienen el aire siempre en un flujo, el régimen laminar que se llama. El régimen laminar es un flujo en el que el aire siempre va por el camino y va ordenado, va de una manera ordenada. Digamos que todas las moléculas, entre comillas, se quieren portar bien, van todas por el mismo camino y todas más o menos a la misma velocidad. En un régimen turbulento, por el contrario, es lo que estábamos diciendo, pues el aire se mueve de una manera caótica y es mucho más impredecible. La toma NACA lo que pretende es precisamente eso, que incluso hasta un aire turbulento que llega a su entrada se haga laminar y una vez que ya es laminar, ya sí, ya es un flujo ordenado que sabes perfectamente o controlas a dónde se va a dirigir. Concretamente esa toma está clarísimo que va hacia la rueda trasera. No sé si por temas de refrigeración solamente o porque haya algún elemento también oculto dentro que pueda generar algo de carga aerodinámica para compensar un poco la falta de apoyo que pueda tener en la parte trasera de la moto. Porque además todo ese carenado lateral, toda esa pieza enorme que hay ahí de fibra, entiendo que están teniendo problemas con el flujo lateral de la moto y que ese aire no se mueve como a ellos les gustaría realmente. Y por eso han colocado toda esa pieza enorme. Están buscando seguramente soluciones. De hecho, además, el tema de que esté en colores diferentes me hace pensar que incluso trabajan con prototipado rápido y van probando soluciones conforme van encontrando o conforme van afrontando el problema y eso tendrá que ir variando seguramente. Sí es verdad que pretenden que parte de ese flujo vaya a la zona inferior, por lo que estoy viendo ahora en la foto, en la parte inferior, pero no a la manera que lo hace Ducati. Es parecido, pero no exactamente igual. No sé, Ya. luego es posible que estén buscando el disminuir mucho la presión en la parte inferior de la moto, sobre todo cuando está inclinada, como se ve aquí en la foto, y hacer una modo de difusor, que realmente no es así, pero podría ser eso, para conseguir algo más de apoyo aerodinámico en la moto y que la moto pues pueda girar más rápido. Bueno, resumiendo, esto
Bueno, resumiendo no. Esto busca giro, ¿no? Para que nos entendamos. Sí, Giro, ¿eh? Vale, esto es lo que la solución al problema. Llega a las alas, nos dan carga, la moto más tosca, vamos a trabajar abajo para dar giro. Un poco para que la gente, los más simplones de las motos, lo entendamos más directa, va a ir a sí, grano, ¿no? Para lo que sirve, ¿no? dale Vale, más agilidad a la moto, claro. Ujú. pues hablando de cosas ocultas, que has dicho, algo debe de haber por ahí. Aprilia se presentó con este carenado inferior más abierto, con bueno, dos estanterías, que digo yo, ¿no? Ahí al lado. Y la gente Sí, quedó sí, sí. flipada. ¿Y esto qué es, no? Claro, esto. Estaba Maverick Viñales con problemas de giro. La moto le costaba, se le iba hacia afuera la moto. O sea, Maverick tenía un problema que cuando entraba a la curva y soltaba el freno, se iba para afuera. La moto se levantaba y se le iba, ¿no? Sí, porque realmente cuando he explicado antes, entiendo, eso es uno de los problemas que tiene el usar alas para generar carga. Las alas generan un momento de fuerza, un momento de giro. Como no está centrada sobre la moto, sino que está un poquito desplazada, una de ellas a la derecha, la otra a la izquierda, cuando tú inclinas la moto, la fuerza que genera el ala se divide en dos componentes, una vertical y una horizontal. Esa componente horizontal es la que tienes que procurar que no sea muy alta, porque si es alta, el piloto que entiendo que Maverick lo que sentía es que la moto quiere escaparse hacia la tangente. ¿Por qué? Porque esa fuerza horizontal, esa componente horizontal está tirando de la moto hacia afuera y eso no es lo que quieres. Entonces, por eso entiendo que este diseño nube busca compensar un poquito esa componente horizontal. Y el diseño de ese carenado precisamente lo que busca también es compensar un poco que el carenado empiece a generar también una componente vertical de carga cuando esté tumbado en la parte exterior para que ayude un poco al piloto a poder redondear el giro, para que el ala no tire de la moto hacia afuera con la misma fuerza con la que tiraba. Si digamos que haya un elemento que contrarreste la fuerza que está generando el ala en ese momento. Esa componente horizontal que está generando, que siempre es cuando tú lo tienes en un sistema en el que está totalmente el ala horizontal, la componente es vertical, no hay ninguna componente que sea horizontal. Sin embargo, si yo el ala la inclino con respecto al movimiento, en este caso concreto lo estamos viendo en la moto un poco más recta, que el ala está inclinada hacia la derecha o hacia la izquierda, ya tenemos dos componentes. Tenemos una componente vertical, que es algo menor de la que generaba en recta, si estaba recta el ala, y una componente horizontal. Esa componente horizontal es la que hace que tire hacia afuera de la moto. Además, siempre va a ser, si es el ala, viendo esta foto, si fuera el ala derecha, de la parte derecha, tiraría hacia la derecha. Y si fuera el ala de la izquierda, tira hacia la izquierda. Eso es indefectible. Eso ocurre siempre que usas un elemento que genere carga aerodinámica. Y el carenado lo que busca es eso, precisamente, compensar ese momento que está generando el ala y tratar de contrarrestarlo. Jero, esta moto inclinada hacia la derecha, el Sí. apéndice izquierdo del carenado está totalmente haciendo presión del aire hacia abajo de la moto, ayudando al giro, ¿es eso? Estaría mucho más cerca de estar en esa vertical. Realmente tiene que estar el piloto ya muy tumbado. O sea, prácticamente supongo que tiene que ser en el apex de la curva, supongo que es donde más tumba, ¿no? El piloto. Y ahí es donde realmente sí estaría generando esa carga vertical. Pero claro, mientras yo estoy frenando y estoy inclinando, mientras voy inclinando, siempre va a haber una componente horizontal de esa que me genere que va a tratar de llevarme la moto hacia afuera, hacia la tangente de la curva. Siempre. Eso es lo que tiene que tratar de compensar Aprilia con cambio en el carenado, claro. Aquí en el chat alguien está diciendo catacrack. La misma componente horizontal se compensa en ambos lados. Aquí me he perdido, ¿vale? La misma componente horizontal, es un mensaje de no sé quién es, catacrack. Se igualan los momentos. No he entendido bien, pero bueno, si tú lo has entendido. Es que el problema de una moto, repito, es que, vamos a ver, si el piloto no generara el bloqueo que genera Vale, cuando está inclinando en una de las vale. partes, sí se compensaría, no O habría sea, ningún una moto problema. sin piloto sí que sería como un coche que siempre ejerce, Eh, aunque inclines, va haciendo la presión. Pero cuando tú tienes el piloto que efectivamente, interfiere, la parte sí, interior puede dejar de funcionar. eso es. El piloto ejerce un bloqueo por interferencia, y en el momento en el que el piloto sale del carenado,
para poder inclinar la moto, esa parte de la moto, la aerodinámica deja de hacer su función, o más que deja de hacer su función, el ala genera mucha menos carga. Y la que genera carga es la que está en el otro lado, es realmente la que está generando la carga. Y entonces son pocos kilos, porque en realidad un ala con este tamaño no genera muchos kilos, pero suficientes para poder desequilibrar un poco el sistema. Y eso es lo que tienes que tratar de compensar con otros elementos. Vale. Y con electrónica, que también se puede hacer. ¿Qué es esto que aparece en la parte frontal de la quilla? Esta saliente. Esto esa cuchara. Pues, esa cuchara. No. La cuchara delante de delante de la A de Aprilia. De la A. ¿Ves que hay una boca, como una especie de boca? Sí. ¿Lo veis o no? ¿Esto qué podría aportar esto? ¿No? ¿O es pues, aún sin importancia? No, tiene toda su importancia, seguro. Aumentar la refrigeración sin aumentar mucho la resistencia aerodinámica. En este caso concreto es indicarle al aire el camino que tiene que seguir. Desde que viene, desde el guardabarro de la rueda, desde lo que es la rueda delantera, todo ese paramento que se le coloca, ese carenado, ¿no?, que se le coloca a la rueda delantera precisamente para que el aire copie la forma y vaya de arriba hacia abajo, y esa boca de la parte delantera que estamos viendo ahí del radiador, lo que hace es recoger ese aire y evitar que el aire se escape, sino recoger la mayor cantidad de aire posible para que refrigere de una manera más eficaz el motor. Si consigues más refrigeración, puedes tener a lo mejor cierto problema de resistencia aerodinámica, pero bueno, esa forma tiene que darle una buena optimización para evitar un poco eso. Lo segundo, como la rueda me va a generar un aire sucio en la parte inferior donde precisamente está colocado esa especie de cucharita, por delante de la de Aprilia, esa boca, ¿no? Esa boca va a evitar que ese aire sucio me distorsione esa zona, concretamente esa zona, para que el aire que viene desde arriba no se encuentre con ese aire sucio y no haya problemas. Y luego ya, bueno, se extrae el aire por donde pone Sky Wi-Fi, se extrae el aire caliente y se saca hacia arriba. Eso sí, además ese aire caliente te interesa sacarlo siempre hacia arriba para no tener problemas. Vale, hablando de aire que se lleva de un sitio a otro, KTM se dijo, a ver si veo por aquí mi móvil, vuelvo a KTM, ¿ves esta boca, la admisión del aire del airbox, ¿no? Frontal, sí. Aquí coge el aire de la cámara de combustión, ¿no? Pero ves que tiene como una especie como de alrededor o sea, la parte central del tubo, alrededor tiene 1 centímetro que es una especie de segundo conducto, como una caldera de gas estas de condensación, ¿no?, que tiene 2 conductos, ¿no? Sí. Se dijo que este segundo conducto es para el aire, lo llevaban abajo de la moto y lo enviaban a la zona de los pies del piloto. Este aire, o sea, aparte de la parte central, llevarlo al airbox de la moto, el de alrededor lo conducían abajo de la moto también, se dijo en KTM. No sé si esto lo oíste o algo, o tiene también su sentido. Es probable. De hecho, además, por la forma que tiene, puedes acelerarlo bastante y llevarlo a donde tú quieras. Volvemos a lo mismo. Llevas el aire, entra en ese segundo conducto y luego lo divides. Lo divides en 2 conductos estrechos para que el aire además salga con velocidad, porque lo que quieren es refrigerar los pies del piloto, que es lo que entiendo, necesitas llevarlo con bastante velocidad para que el aire se lleve, porque el aire es mal transmisor del calor y necesitas velocidad para poder llevarte ese calor. De hecho, los radiadores utilizan líquido refrigerante precisamente por esa razón, para que el calor del motor se lleve lo más rápidamente posible al radiador. Luego ya no me preocupa tanto en el radiador en sí llevarme el calor muy rápido, primero porque generaría mucho bloqueo y frenaría mucho a la moto, y lo segundo y más importante es porque yo no quiero enfriar el líquido refrigerante a temperaturas muy inferiores a las que está el líquido que tengo en el interior del motor. En el interior del motor es muy fácil que el líquido esté alrededor de unos 100 grados, 100, 102, 105, depende de la moto,
En los motores de coche suele estar un poco más frío, pero los motores de moto funcionan con líquido un poco más caliente. Y lo que me interesa es que ese líquido pierda entre 7 y 8 grados como mucho. Incluso si pierde algo menos es mejor. Entonces, ya digo, se utiliza ese líquido refrigerante por eso. Sin embargo, para yo enfriar el pie del piloto o para enfriar un poco las piernas y demás, con aire a mucha velocidad, debe de ser suficiente para, si no, no es enfriarlo, sino más bien mantenerlo a una temperatura para que el piloto se sienta relativamente cómodo, no se queme. Vale, último apéndice visual, que la gente, este es el peor, el que la gente más se ha cabreado, porque esto a la gente le cabrea. Todo esto que hemos hablado, a ti puede ser, te puede molar, ¿no? Y explicarlo y tal, pero a la gente de las motos le cabrea bastante, ¿no? Yo tengo mi compañero de canal, que lo hacemos los domingos, los vídeos con Manolo Burillo, no sé si lo conoces, ¿lo has visto alguna vez? Claro, Manolo, estábamos un día haciendo un directo y nunca lo preparamos, nos conectamos y empezamos a hablar, ¿no? Siempre. Y estaba pasando fotos y puse la foto de Marc Márquez con las alas estas del Colín, ¿de acuerdo? Entonces, yo me acuerdo que estábamos haciendo el directo y vi eso y dice, y se puso una cara como si, ¿pero qué me están haciendo con mis motos? O sea que yo se puso tan triste al ver esto. O sea, estas alas, la gente está muy cabreada con ellas porque son, pues, muy feas, ¿vale? Estas, yo te digo lo que han dicho en la tele, ¿no? Estas alas son para la entrada curva, cuando empiezas a inclinar la moto, que vaya a pegar al suelo, que te cargue atrás, ¿de acuerdo? Son dos aletines, cuando vas inclinado, pues hacen que la moto ¿vale? Vaya a pegar al suelo la rueda. Más que nada, más que la frenada, ya cuando estás entrando a curva incluso, ¿vale? O sea, que es paso por curva también. O sea, es algo que totalmente contrario a lo que hacía Marc Márquez cuando él pilotaba, que llevaba la moto suelta de atrás, timoneándola de atrás, y ahora esto, Honda está diseñando una moto para que vaya pegada al suelo, cuando Marc Márquez le gusta pedirle a sus ingenieros, no, libérame de atrás, coño, pero el neumático pide agarre. O sea, es una contradicción súper fuerte, ¿sabes? Pero bueno, esto que se dice entiendo que es básicamente lo que es, o tú ves algo aparte de este mensaje oficial. Sí, puede valer. Eh, Pasa lo mismo que con las alas delanteras, más bien sujetan, ¿no? No es que generen una carga excesiva. Lo que sí entiendo es que quieren equilibrar ese centro aerodinámico de todo el sistema. Ya que tengo carga delante, necesito carga detrás. Si solo pongo la carga delante, lo que hago es llevar esa fuerza, no el peso, porque la gran ventaja de la aerodinámica frente a colocar peso es que el peso genera fuerzas inerciales. Esas fuerzas inerciales hacen que el vehículo tienda a irse por la tangente de la curva, o a ser subvirador, ¿no? Entonces, la ventaja de la aerodinámica es que eso lo elimino, porque es directamente una fuerza aplicada sobre mi rueda. Una fuerza vertical que hace que la rueda presione. Lo que sí he visto la foto de Marc Márquez también, que has enseñado antes, es que la parte del colín del piloto, aquí, donde va sentado por encima de esa Tuati, esa goma espuma que se les coloca, o esa espuma que se les coloca ahora a los pilotos, y he visto que todas las motos se hace igual, se ha alargado lo que es el carenado que simula el depósito de combustible y se ha alargado también esa zona. Es verdad que las motos cuando se mueven recta, el piloto se acopla a la moto, ¿no? Y toda la espalda y todo se supone que el aire debería de dibujarlo más o menos bien. Pero si ahí tuviéramos si tuviéramos un hueco grande en recta, ya ahora mismo no estoy hablando de la curva, generaríamos mucha turbulencia justo en esa zona que digamos podría frenar un poquito. Quitarte 3-4 kilómetros por hora no sería nada descabellado. Y entonces, bueno, entiendo que se alargan esos, se aprisiona un poco al piloto, ¿no? Dentro de lo que es el colín, pues precisamente para eso, para que haya menos huecos, para que el aire se vaya colando o vaya haciendo otras cosas. Y lo segundo es que ese pedazo de ala en recta también vale. Y voy a decir por qué. Porque el aire que hay en esa zona es muy turbulento. Ya ha recorrido gran parte de la moto, está a punto de salir y ese aire ya va con bastante turbulencia. Las alas van a ayudar a fijar un poco, a quitarle esa turbulencia y a quitar un poco de resistencia aerodinámica. Entonces esas alas me pueden ayudar a conseguir
pelín más de velocidad punta, no mucha, pero sí un pelín. Y luego, como has dicho y has explicado bien, en curvas, cuando yo inclino, el ala ya no está en posición vertical, ya está en posición más o menos horizontal y está generando fuerza. ¿Para qué? Pues para compensar la fuerza que estoy generando con el ala delantera. De hecho, es un poco como lo que hace el sistema, no, vamos, lo habéis nombrado antes el whole shot, ¿no? Sí. Que es equilibrar un poquito el reparto de pesos de la moto para que la rueda delantera no se levante al acelerar fuerte o la rueda trasera no se levante al frenar en una frenada fuerte. Y sobre todo, pues para luego evitar el anti-wheelie también, que es un sistema que al final perdía esa aceleración en la moto y eso no es lo que quieren los equipos. Pero concretamente esto sí sirve y mucho, porque es una manera relativamente sencilla de equilibrar de colocar el centro aerodinámico de la moto donde realmente te interesa y hacer Había, que la moto pues sea más no, no, neutra. había las primeras imágenes de, me acuerdo, 15, 16, sobre todo 15, me acuerdo, Mugello, un gran premio, que mucha recta, a final de recta hay una especie de S, ¿no? Entras no inclinando, pero sí haciendo el gesto de girar. Las motos, cuando empezaron a llevar alas, de atrás se movían un montón, ¿sabes? En esa zona de frenada, porque me acuerdo que lo veía en la tele y digo, hostia, no dicen nada en la tele. Mira, se le ha movido la moto. Y digo, bueno, se le movía por algo, ¿no? Yo pensaba, ¿no? Y claro, me llevaban alas, digo, hostia, eso están a 350 por hora que van allí, debe estar haciendo una carga, o sea, en su máxima expresión la ala, y claro, encima hay giro, porque hay una especie de S, la moto pues detrás se movían un montón, que daba un miedo brutal, ¿eh? Pero bueno. Jero, dos preguntas, y yo creo que tela la masterclass, porque tampoco te quiero robar más tiempo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que es cierto eso que dijo Jack Miller, que la aerodinámica antiguamente, el 17, 18, tenía más carga y ahora es más eficaz? ¿Se ha trabajado en eso? Que antes eran más toscas las motos con estas alas de estos 17, 18, 18 creo, ¿vale? No sé si 17, no sé si es 17 o 18, ahora no me acuerdo. Pero bueno, 17 o 18. ¿Crees que estas alas, estas pedazos de alas de arriba abajo, se puede decir que antes había como más alas y ahora son más eficaces en el MotoGP? Sí, sí, realmente se puede decir y además es que una vez que introduces la aerodinámica en un vehículo tienes un problema. La aerodinámica estabiliza muchísimo el vehículo si lo has colocado de manera correcta, pero pierde agilidad. Es decir, en sistemas mecánicos, tanto en vehículos de automóviles, tanto en vehículos de cuatro ruedas como en este caso una moto, con más razón todavía, si tú tienes un vehículo que es muy estable, pierdes agilidad. Si tú tienes un vehículo que es muy ágil, ya no es tan estable. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando tú diseñas haces un diseño aerodinámico para un vehículo. Porque esas fuerzas aerodinámicas van a equilibrar mucho el vehículo si lo has hecho correctamente. Pero va a perder agilidad. Y entiendo que una moto, precisamente lo que no quieren ningún piloto es perder esa agilidad. Y cuando generaban esa carga bruta, estaban generando más kilos de fuerza de los que generan ahora. Primero generas más resistencia aerodinámica y segundo, estás haciendo que sea para el piloto más pesado de girar ese vehículo, ¿no? Porque digamos que la carga aerodinámica lo que hace te impide jugar con la transferencia de pesos como jugarías con un vehículo que no tiene esa carga aerodinámica, que no genera carga. Eso ocurre tanto con los coches como con este caso con una moto. Con una moto con más razón, repito, porque las motos por naturaleza son ágiles. Es un sistema que solo tenemos dos ruedas y además una batalla muy corta, un vehículo muy pequeñito, por lo tanto, y que pesa muchísimo menos que un coche y por lo tanto es un vehículo que por naturaleza es ágil. Eso no significa que tenga un paso por curva mayor, que en el caso de la Fórmula 1 no hay nada que se le asemeje en paso por curva. Pero ya digo que es un vehículo más ágil. Entonces, si yo le incluyo la aerodinámica, estoy perdiendo esa agilidad. Luego, entonces tengo al final que buscar un equilibrio cómodo, en el que el piloto se mueva de una manera relativamente cómoda, que pueda manejar esos kilos de fuerza además que está generando la moto, que el piloto pueda levantar la moto cuando le interesa o con menos fuerza, que el piloto pueda tumbar también la moto con más confianza, que no sienta que tiene que tirar mucho el cuerpo o que tiene que hacer mucha fuerza.
Entiendo que que las motos de esas que me ha enseñado antes con más alas tenían que ser motos más toscas en el sentido de que esa fuerza les impedía a los pilotos hacer una conducción natural y tenían que utilizar más fuerza, el piloto hacer más fuerza y más esfuerzo para hacer que la moto hiciera lo que ellos quieren que haga. Sin embargo, con una ala más pequeñita, tengo la suficiente carga para equilibrar el sistema, pero además el piloto se siente más cómodo porque ya no tiene que ejercer tanta fuerza para moverlo. Y la pregunta ya yo creo que clave, ¿cómo puede afectar a MotoGP la aerodinámica a diferentes pilotos? Por ejemplo, Ducati tiene una aerodinámica, pero tiene varios tipos de pilotos. ¿Tú crees que eso puede ser un hándicap para, por ejemplo, ahora Ducati está con Bagnaia ganando? ¿Puede ser que esa aerodinámica le beneficie más a Pecco Bagnaia que a Enea Bastianini, por ejemplo? Debe de ser así, desde luego. De hecho, incluso en los coches también la aerodinámica hace que el piloto tenga que cambiar su estilo de pilotaje, dependiendo del tipo de vehículo y del... A ver, esto es un poco el tema más de reglajes del piloto, ¿no? Es decir, una moto está diseñada... Voy a hablar de las motos porque estamos hablando de las motos, pero se puede aplicar también exactamente igual a los coches. Yo tengo un diseño X, el que sea. Mis cálculos dicen que he ganado en paso por curva y he ganado tal, y al final, en el tiempo por vuelta, he ganado medio segundo por vuelta. Y ahora monto al piloto y resulta que el piloto, como los reglajes que usa no son exactamente los óptimos que yo he utilizado para mis cálculos, nos encontramos con que la moto no es medio segundo por vuelta más rápido, sino que a lo mejor es incluso hasta más lenta. Y dices, ¿qué ha pasado, no? Claro, el piloto no se siente cómodo. Si el piloto no se siente cómodo, la moto no puede ser más rápida, por mucho aditamento que yo le ponga, por mucha historia. Entonces sí, la aerodinámica, si no está bien afinada y no está pensada de manera individual para cada piloto, desde luego que afecta y mucho. Y entiendo porque las motos, por lo que he visto, no hay un reglaje como así hay en Fórmula 1, en los cuales el ángulo de ataque de cada alerón se puede cambiar con es un cambio rápido, es con una llavecita, un simple mecanismo de un engranaje chiquitito que hace que el ala se incline más o se incline menos. Eso se puede sustituir, el piloto... mira, es que el coche se me va mucho de adelante. Bueno, pues vamos a ponerle más ala adelante. Es que el coche se me mueve mucho de atrás. Bueno, pues vamos a ponerle más ala atrás o vamos a quitarle ala de adelante. Así... En MotoGP son fijas las alas, no pueden ser graduables, ¿sabes? Claro, a eso me refiero. Entonces, al ser fijas, sí. Al final aquí seguramente sea el piloto el que tiene que cambiar un poco su estilo de conducción para poder llevar esa moto de una manera más rápida. Ese es el hándicap que tiene la aerodinámica, que al final... y además, el desgaste del neumático también se ve afectado por esa aerodinámica. Es diferente. La temperatura que coge el neumático también es distinta, todo cambia. En un vehículo en el que ya hemos colocado alerones y estamos generando carga aerodinámica, el comportamiento del vehículo cambia radicalmente. Vale, eso de Michelin se ha quejado ha dicho que uno de sus problemas de temperatura en el delantero ha sido también la influencia de la carga de la aerodinámica, ¿de acuerdo? Que ha dicho que, bueno, pues que trabaje diferente. Yo lo que creo es eso, que obviamente pasa eso, pero que también, claro, eso te lleva a estar más rato en curva, más rato inclinado, más velocidad en curva. O sea, que todo va sumando. Al final ganas en velocidad en curva, no solo la presión que te hace, sino la velocidad que tú generas, que vas con más velocidad en curva y más porcentaje de inclinación, vas más tiempo inclinado que antiguamente. Antiguamente había pilotos que levantaban la moto y abrían gas y salían, y la moto estresaba menos el neumático. Pero ahora todos van inclinados, caña, inclinación, velocidad de curva, y entonces el neumático está diciendo, oye, dame un poco de tregua porque tanto no puedo, ¿sabes? Estar un poco con eso ahora, que las presiones suben demasiado y está intentando reforzar el neumático delantero para que soporte este paso por curva, ¿no? y esta carga, ¿de acuerdo? Sí, ahí hay que tener en cuenta dos factores. Si tú aumentas la carga, como bien has dicho, aumentas la velocidad teórica de paso por curva, pero claro, hay un límite que es el límite de adherencia del neumático. Si yo supero el límite de adherencia del neumático, da igual toda la carga aerodinámica que yo le ponga, que al final se va a salir.
Entonces, el problema es que se calienta muchísimo el neumático y es porque el compuesto no estaba pensado para esa carga aerodinámica. Hay que trabajar y es como se hace en Fórmula 1. Por ejemplo, Pirelli en el cambio de 2020 a 2021 pidió un cambio en... No podía o no quería, no voy a decir, no, no sé si es que no querían o no podían, acometer un cambio en la estructura del neumático para hacerlo más resistente, porque los coches de 2020 a 2021 corrían peligro de llegar a unas cargas aerodinámicas. Ya en 2020 habían sido brutales, pero es que en 2021 se prometía que aquello iba a ser lo nunca visto en Fórmula 1. Y claro, Pirelli temía que esos neumáticos se le fueran a tomar viento en pocas vueltas. Y al final, pues bueno, se llegó a un acuerdo y se redujo carga aerodinámica en los Fórmula 1 en 2021. Y ahora en 2022 la carga es todavía menor incluso que la de 2021. En las motos entiendo pues que tendrán que llegar a un acuerdo el fabricante de neumáticos y los fabricantes de las motos pues para eso, para poder construir una carcasa, sobre todo la estructura del neumático más que el compuesto. El compuesto a última hora, si la carcasa del neumático es resistente, el compuesto luego, bueno, puede desgastarse más, puede desgastarse menos. Eso es cuestión de buscar luego ya compuestos un poco más duros. Pero sí es un problema la carcasa. La carcasa se deforma, la carcasa sufre torsiones y sufre mucho cuando se le aplica carga aerodinámica y eso tiene que trabajarlo el fabricante de neumáticos. Es como yo lo entiendo. Dos rápidas y corto, Jero, ¿vale? Vale. Primera, Ducati. ¿Tú crees que su sistema desmodrómico es la clave de su potencia? ¿Es el porqué de su potencia, la respuesta a su potencia? ¿O hay algo más? Sí, tiene que haber algo más. El sistema desmodrómico, en cuanto a velocidad de accionamiento y una válvula neumática, son muy parecidos. Lo que sí que el sistema desmodrómico es todavía más preciso que una válvula neumática. Eso sí es cierto. La precisión que tiene el desmodrómico no la tiene ningún otro sistema, pero es más complejo. Vale, porque como Ducati siempre es la más potente, y las demás no pueden con eso, digo, y como tienen ese factor diferente, pues la gente lo relacionamos muchos con que, bueno, igual es eso, como está patentado todo el rollo, igual es que ellos usan eso, aunque sea más rudimentario, dígalo así, o más pesado incluso porque son más engranajes y tal, es más limpio el funcionamiento y hace que sea más, bueno, más eficaz. Entonces, esa era la pregunta. Mucho más preciso es desde luego, eso sí, hay una, pero que la válvula neumática es muy precisa también, no, que no se piense la gente que no. Ahora el desmodrómico es lo más preciso que hay en ese aspecto y hombre, ayuda, claro, pero tiene que haber presiones de inyección y ese tipo de cosas que hagan que la moto sea capaz de trabajar con más potencia. La quema de aceite... Sí, aumenta la presión interna en el cilindro. Es interesante porque aumenta la presión interna y consigues más potencia, no más rendimiento, más potencia. El consumo puede aumentar un poco, pero sí, aumentas la potencia bastante. No, que tenemos un colaborador aquí que se llama José Tesouro, que dice, hostia, yo creo que esa moto quema aceite, yo creo que quema aceite. Y siempre lo quiere como investigar, ¿no? Y dice, el humo ahí, ¿no? En Fórmula 1 se estuvo llevando a cabo durante unos años y al final la FIA tuvo que poner límite y obligar a que no se gastaran más de 0,3 litros por carrera, creo recordar, o 0,5 de aceite. Porque era una barbaridad lo que se quemaba. Y la última, ¿crees que Márquez va a poder con todo esto? Uf, ahí ya de piloto ya me pregunta y conozco menos. Entiendo. Como aficionado, de pronto no como ingeniero, como aficionado. Entiendo que si ha dejado atrás los problemas del hombro, entiendo que sí, que vamos, entiendo que es uno de los mejores pilotos, ¿no? De la parrilla, es como yo lo entiendo y creo que debería de ser capaz de adaptarse, pero tendrá que cambiar el estilo. Si seguimos por este camino de aerodinámica, si no se reduce, ¿no? La aerodinámica de las motos, realmente va a tener que cambiar el estilo de pilotaje y seguramente necesita ganar fuerza. Si no la tiene ya, ojo, que aquí estoy hablando, como bien has dicho, estoy hablando como aficionado, que tampoco no estoy muy metido en el mundo, pero sí, entiendo que el factor aerodinámico es importante y te hace hace cambiar el estilo de pilotaje del piloto, eso es seguro.
hay un factor de la carcasa trasera de Michelin, ¿no? Que se cambió en el 20, ¿no? No sé si esto tú lo has vivido, la carcasa trasera. ¿Has oído hablar de la carcasa famosa trasera de Michelin? He leído algunas veces algunos artículos, pero no entraban en detalle, simplemente hablaban de problemas en el neumático trasero. Pero Bueno, no... más o menos te lo reduzco, te explico muy rápido. La superficie de contacto del neumático trasero se ha incrementado del 19 al 20. Michelin no ha superado los récords de Bridgestone y con más superficie buscaron más agarre y las motos se han centrado en darle carga a su neumático porque al ser más superficie, cuando patina, tú sabes lo que pasa es cuando patina al doble, ¿no? Entonces, por eso Márquez iba así en Jerez aquel año, que se pegó esas dos salidas porque la moto le patinaba atrás. La moto de Márquez era tenía un cambio de balances muy brusco, buscaba el eje delantero, la frenada y buscaba con gas el trasero en la salida, ¿vale? No tenía paso por curva esa moto. Entonces, al llegar a su neumático, ojo, lo que pasó. Pues pasó lo que pasó. Sin esperárselo, la moto lo escupió 2 veces, por cierto. La primera se salió, la segunda la escupió. Y fue cuando se Entonces, lesionó el hombro, ¿verdad? exacto, cuando se hizo daño. Sí, sí, Se sí. rompió. Entonces, ese neumático ha influido un montón en MotoGP, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ha hecho que todas las motos, por ejemplo, Márquez pilotaba con la rueda delantera, ¿no? Y dice, no, olvídate de Márquez. A pilotar con la trasera, como todos. Eso es lo que ha pasado un poco en MotoGP, ¿no? O con las dos o con la trasera. Pero eso de ir con el eje delantero a muerte, girar y abrir y lo que hacía Pedrosa, y él, eso se ha acabado. Entonces, en todo esto que hemos explicado las alas, como en el 17 también había muchas alas, ese factor también ha influido un montón en el paso por curva, porque las motos han tenido que hacer trabajar mucho ese neumático, ¿vale? Entonces estamos un poco en eso, ¿no? Incluso Ducati se tuvo que adaptar, Yamaha no, porque Yamaha ya tenía ese estilo, esa moto, incluso si era Capia, era ese neumático antiguo, Yamaha casi ni lo nota, pero en Mandalika, en un gran premio, por un tema de un error de Michelin, la trajeron y destrozaron la vida a Honda, a la nueva Honda que estaba diseñada para dar carga a ese neumático, a Aprilia, y Ducati y Yamaha se salvaron, pero las demás las destruyeron. Bueno, Márquez salió, aquella imagen que salió volando, ¿te acuerdas? En Mandalika. Sí, sí, sí. O sea que también hay un tema que lo dejamos para otro día, los neumáticos, si quieres, porque eso también tiene tela. Pero que en todo esto que hemos hablado, y este pase por curva, hay ese factor de neumático trasero que ha cambiado la geometría de las motos, el diseño de las motos, y Michelin ha obligado a todo el mundo a ir en esta dirección también, ¿de acuerdo? Entiendo que el basculante también habrá tenido que cambiar. Si cambia el neumático trasero, los basculantes traseros, longitudes y grosores y demás, porque la transferencia de potencia, el basculante tiene mucho que decir. Y Ya. entiendo que si cambia el neumático, el basculante tiene que cambiar. Ya digo que no estoy muy familiarizado con el diseño profundamente de una moto, pero claro, pensándolo Bueno, así un poco. Honda tuvo que tirar la moto a la basura, la Honda que tenía, antigua, que era una moto muy pequeña para hacer las curvas en V. Entonces Claro. tuvo que hacer una moto grande, larga, para buscar esto, ¿no? ¿Sabes? Tuvo que hacer ese cambio radical. Esa es otra cosa que ocurre con la aerodinámica, que cuanto mayor longitud del vehículo tienes, más potencial aerodinámico tiene ese vehículo. Es decir, cuanto más corto es un vehículo, más difícil es trabajar la aerodinámica de ese vehículo. Cuanto más largo es, más potencial aerodinámico, más superficies usables tendrías. Y por lo tanto entiendo que las motos tienen que ser más grandes ahora para poder colocar toda esa parafernalia, ¿no? Aerodinámica. Muy bien, Jero, gracias, tío, por la masterclass brutal de aerodinámica. Ahora no se puede decir que en Internet, en YouTube, que lo subí a YouTube este vídeo, no hay información sobre aerodinámica de MotoGP. Yo creo además que ahora mismo es el vídeo más completo, que yo sepa, es el vídeo más completo sobre aerodinámica de MotoGP, al menos sobre el debate, sobre tu opinión, ¿vale? O sea, yo creo que este vídeo va a quedar como referente ahora de MotoGP, de aerodinámica. Y has sido tú el responsable, el protagonista de esta masterclass que nos ha encantado y que, bueno, que resumiendo, lo hemos dicho antes, ¿no? La parte superior nos da carga, nos evita el aire del piloto, la parte central nos evita también el aire, nos desvía el aire del piloto, bueno, para que no haga... Sí, es tratar sobre todo de enviar el aire esquivando un poquito las botas del piloto y esquivando ese problema. Y la parte baja nos da todo lo que nos da soporte de arriba o de presión, la de abajo nos ayuda a que la moto gire, ¿vale? Es un poco el análisis. Sí, genera la parte de abajo, lo que se trata es de generar un poquito de, si se puede intentar generar un poco de succión, precisamente para eso, para que la moto, al piloto sea más fácil de inclinarla. Es eso.
las alas Pokémon, que tú fíjate, en MotoGP, les llaman alas Pokémon, que yo ya dije, bueno, cambiar el nombre, está bien como broma, pero no lo establezcáis como un nombre oficial de las alas Pokémon, ¿no? Porque es que ya es lo que nos faltaba. Bueno, pues las alas Pokémon son eficaces tanto en inclinación, ¿vale? Para dar soporte atrás, para compensar un poco la carga adelante con carga atrás, para que la moto trabaje siempre con carga, y en recta ayuda a que el aire sucio se encare mejor en la salida y ayude a que la moto tenga una penetrabilidad, o no sé cómo decirlo, menos resistencia. Sí, penetración al aire, puedes decirlo. Que el aire sucio no afecte tanto a la parte trasera de la moto, de tu propia moto. Es eso, ¿eh? Sí, y sobre todo aumentar la velocidad punta. Si me faltan esos 5 caballos, pues compensarlo un poco con esa menor resistencia. Gracias, Jero. Te sigo y cuando quieras algo, bueno, o de mí, yo te puedo aportar tanto como tú a mí, pero te debo una y eso va así, ¿no? O sea que pues, cuando te falta algo ya lo sabes, ¿vale? Pues nada, te seguimos y gracias. Y nada, tío, ha sido un placer, de verdad, un placer. Y creo que este vídeo, te digo, va a quedar ahí, pero para referente a MotoGP, que mucha falta nos hacía alguien que nos explicase tantas cosas como tú has explicado hoy, ¿vale? Muchísimas gracias. Para mí, ya te lo dije, para mí yo encantado de hablar de todos estos temas. Normalmente no tengo mucha gente con quien hablar de esto, pues aprovecho pues mira, para aquí, eso. Si ves alguna novedad de Ducati o algo, oye, que Ducati, y vienes y lo explicas, ¿eh? O sea, tú mismo. O sea, que esto es tu casa también, ¿vale? ¿De acuerdo? Sin problema. Muy bien, Jero. Pues muchísimas gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Adiós.